son las noticias. Supecos en defensa del agua. Wilfred Díaz, secretario general. Supecos presente. Soborno, coima, colusión, malversación, tráfico de influencias, cohecho, peculado. La corrupción es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza y la desigualdad en el Perú. El Perú está entre los 10 países que más ha crecido económicamente en el mundo. Ocupa un sobresaliente 8º lugar. Las condiciones están dadas para sacar a más peruanos de la pobreza en menos tiempo. Pero esto sigue siendo un reto. ¿Por qué? La corrupción, grande o pequeña, es mucho más que unos billetes cobrados clandestinamente. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles. Es la escasez de medicamentos que convierten una enfermedad en epidemia. Es el alimento vencido que hospitaliza a niños y niñas. Es la impunidad que mantiene en las pistas a malos choferes hasta el día que apagan una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestran tolerantes hacia los distintos actos de corrupción, desde pagar una coima para que le perdonen una multa, hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Corrupción organizada, sistémica de los círculos de poder de los años 90, hicieron perder al Perú 1.800 millones de dólares, o 4.600 millones de nuevos soles. Saquen la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Pero es la pequeña corrupción la que saquea al país y golpea la dignidad de los más vulnerables. Estudios revelan que los peruanos pobres destinan el 5% de sus ingresos al pago de cobros abusivos e ilícitos. Coima exigida por funcionarios a cambio de dar a estos peruanos acceso a los servicios que por derecho les corresponden. Ningún Estado puede derrotar a la corrupción sin la colaboración de sus ciudadanos. No más silencio ni tolerancia. El crecimiento económico del Perú solo podrá generar desarrollo y prosperidad para todos si extirpamos la corrupción del Estado y de nuestra sociedad. No es una opción. Es el deber de cada uno de nosotros. Construyamos un Perú con integridad. Y el juzgado, luego de 10 recusaciones que plantean los investigados, entre ellos Fuerza Popular, puede convocar a la audiencia para el día de hoy. El Tribunal Constitucional, en la sentencia 5811-2015, ya señaló que el lavado de activos en el origen de los recursos económicos en las organizaciones políticas afecta valores o bienes constitucionales, credibilidad y transparencia del sistema financiero, libre competencia, estabilidad y seguridad del Estado, sistema democrático y administración de justicia. Por lo tanto, señor Jaime Chincha, es en el desarrollo del proceso y estamos en una investigación preparatoria que al amparo del artículo 313 se tiene que presentar esta medida. Cuando llegue la acusación, como usted me está indicando, lo que corresponde a la Fiscalía, de ser el caso, porque no estoy adelantando opinión, es hacer una medida o una solicitud de disolución y liquidación del partido político Fuerza Popular. ¿En qué momento ocurre eso? Eso ocurre, de ser el caso, cuando la Fiscalía presente una acusación ante el juzgado. Esta es una medida real. O sea, ¿hay una medida más grave que podría pedirse a Fuerza Popular? La clausura, y no se ha solicitado.
se ha solicitado la suspensión de actividades. Acá estamos hablando de una medida real que va sobre un objeto, sobre una cosa. El Código Procesal Penal señala que en el estadio de la conclusión de la investigación y al momento de la presentación del requerimiento de acusación, la Fiscalía tiene la facultad de solicitar la prisión preventiva contra los acusados. Usted ha señalado hoy en la audiencia que Fuerza Popular formó una organización criminal para fines de cometer delitos graves o para cometer delitos graves, lavado de activos agravado, captación de dinero de la corrupción y para obtener poder político en el 2011 y el 2016. Lo que señalan los de Fuerza Popular es que no se consumó el hecho de llegar al poder político desde el gobierno, desde el poder ejecutivo. Y como no han sido gobierno, la imputación que usted hace es inexacta o incompleta y que además usted les tiene una fijación y se ha extralimitado en sus atribuciones. ¿Cuál es su respuesta? Primero, que no es cierto y que en todo caso hubiesen expuesto sus argumentos el día de hoy en la audiencia con el abogado Cristian Salas, que lamentablemente no lo expuso así. Segundo, vuelvo a repetir, la Sala Penal de Apelaciones nos ha dicho acá claramente, estamos ante un delito de lavado de activos agravado. Y el Ministerio Público ha planteado varios supuestos en los cuales, primero, estamos ante un delito de lavado de activos. Segundo, hay un conocimiento del origen ilícito. Tercero, han habido actos de conversión, transferencia en la persona jurídica, se han valorado positivamente las declaraciones de los testigos y imputados arrepentidos, se han simulado aportes para ocultar la fuente del activo. Estamos ante una sospecha grave de una organización criminal y otros aspectos que hoy día se han dado a conocer, pero vuelvo a repetir, en atención a que estos hechos ya han sido afirmados por los jueces del Poder Judicial. Nosotros nos basamos en evidencia y eso es lo que el día de hoy le hemos presentado al juez. Le hemos presentado, por ejemplo, que en los estados financieros del año 2018, el último que ha presentado ante la OMPE, Fuerza Popular, registra ingresos, mire usted, en las cuentas del Scotiabank de 60 soles, de 29 dólares, en el BCP 1.593 soles, pero ¿sabe cuántos son las cuentas por pagar? Ascienden a más de 3 millones de soles. ¿Y a quiénes? ¿O quiénes son los deudores? O los acreedores, perdón, de Fuerza Popular. Andina de Radiodifusión, más de 1 millón de soles. Corporación Radial del Perú, más de 700.000 soles. Emisora Cruz del Perú, más de 300.000 soles. Frecuencia Latina Representaciones, más de 600.000 soles. Grupo RPP, más de 500.000 soles. Prime Time, más de 41.000 soles. Entonces, volvemos a la misma situación del año 2011 y del año 2016. Mis cuentas por pagar, las deudas son más elevadas de mis ingresos. Y yo le pregunto a usted y le pregunto a todo su público televidente, ¿con qué lo va a pagar Fuerza Popular? ¿O vamos a esperar nuevamente que venga un Dionisio Romero a que ingrese a las bóvedas del Banco de Crédito y saque en bolsa los millones que le tenga que entregar a Keiko Fujimori y que la SBS y la UIF y la OMPE se hagan de la vista gorda? Me voy a reafirmar en lo que ha dicho el fiscal Germán Juárez el día de ayer en un programa periodístico. Si el doctor Vela se va del equipo especial de fiscales, en solidaridad nos iremos con él. Dicen que el equipo especial no tiene acusaciones, cuando el equipo especial tiene la acusación del caso Metro, del caso Interoceánica, del caso Ecoteva, del caso del Partido Nacionalista, del caso Vía Evitamiento Cusco. Se vienen 2 acusaciones más. Entonces, esta especie de campaña en donde se está solicitando que sea removido el fiscal Rafael Vela, nos preocupa a quienes integramos el equipo especial y vuelvo a reafirmarme en lo que ha señalado el fiscal Germán Juárez. Si se va el fiscal Vela, nos vamos todos. Porque a partir de la información que el equipo especial pueda brindar, podemos precisamente informar a la ciudadanía de los resultados a los que ha llegado el equipo especial. Y hay una, como le digo, lamentable mala información, desinformación de que el equipo especial no daría resultados. Y le vengo diciendo, tenemos un número importante de acusaciones.
democracia. Dicen que el antifujimorismo es productor del odio. No es cierto, escribió Hildebrandt para luego añadir: el antifujimorismo es un mecanismo de defensa cuyo propósito es preservarnos como país. Si amas a este país, desgarrado, contradictorio, tantas veces intolerable, entonces lo que debes hacer es no votar por quienes lo hicieron peor, y aún ahora lo quieren empeorar. ¿Qué tiene que decirnos Keiko Fujimori? Pues bastaría con que contara brevemente la vida sucia de su padre, o que decidiera hablar de su propia vida de primera dama trucha sostenida con dinero que le daba Montesinos. También, para ser justa y equitativa con el resto de la familia, podría hablar de la miseria moral de su hermano Kenji, del carácter de traficante de divisas y encubridor de dineros negros de su tío Víctor Oritomi, o de la naturaleza de picabolsos crónica de su tía Rosa. Y quizá debería añadir la experiencia de su amigo del alma, Jaime Yoshiyama, capo de la yakuza limeña y exsecretario general de la pandilla. Hildebrandt critica a Mario Vargas Llosa y al actual modelo. De igual forma, el periodista separó algunos párrafos de su columna para referirse a Mario Vargas Llosa. Él no vive en el Perú. Su interés no es que el Perú se salve del comunismo, peligro que no es ni siquiera remoto en este momento, sino que el Perú no se salga del modelo. Hildebrandt explica que el modelo respaldado por el escritor consiste en seguir siendo los churrupacos de toda la vida uncidos al carro victorioso de los Estados Unidos. Preservar la Constitución fraudulenta de 1993, en condenar a los pobres de Perú a una discriminación permanente, o en satanizar al Estado, excepto cuando se trata de salvar a bancos privados de la bancarrota o de subsidiar a la minería con impuestos bajos. La síntesis es esta: el modelo que defiende Vargas Llosa es aquel que te hace creer que vas rumbo a la OCDE, cuando de pronto surge una pandemia y se te caen los pantalones y calzones y todo el mundo ve que no tienes sistema de salud, no tienes Estado ni para las emergencias, no tienes sino desigualdad guardada bajo la alfombra. Eras una farsa y te descubrieron. Seguidamente agrega: lo único que le importa al marqués de Ola es que el Perú no desacate el orden impuesto y que la derecha peruana no se vea enfrentada a una poderosa alternativa distinta. Por eso apoya a Duque, a Lasso, a Keiko Fujimori. Y como último mensaje a Mario Vargas Llosa le dejó un reto: que venga a vivir al país si es que Keiko Fujimori gana la presidencia, que deje Puerta de Hierro y se instale en Barranco. Quizá allí pueda escribir finalmente algo parecido al arrepentimiento. Recordó lo que significa el Fujimorismo. En su publicación, César Hildebrandt también aseguró que el Fujimorismo no es una corriente política de derecha. Cuenta que surgió del fracaso de los partidos políticos y del reto sanguinario que Sendero Luminoso había planteado a la sociedad peruana. Pero lo que pudo ser una emergencia justificada, un paréntesis autoritario de estirpe romana para reconstruir el país, Fujimori lo convirtió en cheque en blanco. Y a partir de esta autorización presunta, construyó un régimen que no tuvo límites ni escrúpulos y que destruyó el poco tejido institucional que nos quedaba después de la experiencia de García y la guerra impuesta por el senderismo. Asimismo, remitiéndose a las pruebas judiciales, Hildebrandt indicó que, con Alberto Fujimori, el Fujimorismo llegó a ser una banda de asaltantes del Estado, y con Keiko reinando en el Congreso en 2016, el Fujimorismo fue lo que todos vimos: una corporación rencorosa que dio un golpe de Estado blando y gobernó desde la Plaza Bolívar, con todo lo que eso supuso para la estabilidad democrática. ¿Se imaginan a esa gente, los Vaca y los Lozada, personajes ligados a la corrupción de Alberto Fujimori en Palacio de Gobierno? El pueblo ya lo sabe. A luchar.